hay personajes que son tantas sus vivencias que no sé ni siquiera por dónde empezar a platicar, y menos qué elijo de todo lo que ha hecho en la vida y cómo las ha hecho. Pero podemos empezar. Bienvenido, Eric, y platícanos de esa parte donde estás rompiendo una piñata y te cae en la cabeza. Pues era mi cumpleaños número 4, yo creo. Y sí, estaba así, dale, no pierdas el tino. Entonces volteé y pues ya la piñata ya venía. ¿Solita? Ya venía, entonces pues ya nada más le hice así. Entonces me cayó así, ¡prac!, en la mera cabeza. Yo creo que de ahí quedé dañado, Lalo. De ahí fue mi perdición en la vida. Pero sí, pues pero eran los riesgos que había de antes. Pues sí. Porque si no te caía, te la echaban, y si no te la ganabas. O a mí me tocó la mala suerte de que la vi caer y ya después ya no supe de mí hasta que regresamos y que ya tenía mi parchezote ¿Ya te en habían la llevado al hospital? cabeza. ¿Te Ya, llevaron a sí, tu casa y pero tú ahí ni te perdí. enteraste? No, yo ahí ya perdí el conocimiento. Ajá. Pero ya hasta después ya me enteré, y ya porque me decían alcancía. Sí, qué Porque amables, tenía ¿no? una De por sí ya traes el trancazo aquí, te salen abertura, ajá. con el apodo. Oye, 11 hermanos, eres el 7. El ¿Cómo se vive? séptimo. Pues bueno, yo me acuerdo, o sea, de cosas muy divertidas de mi infancia, y también, obvio, pues con ciertas, pues ahorita diríamos carencias, pero es que yo creo que antes estaba todo, te daban lo que necesitabas y punto. Y no sabías que eras pobre realmente, o sea, te divertías con todo. Sí, no, sí te dabas cuenta, sobre todo por los compañeros de la escuela, sí. Que dices, él sí tiene sus colores así bien perrones y yo no, o así. Pero en la realidad, o sea, yo no me puedo quejar de que haya vivido carencias, en el sentido de que me haya quedado sin comer o sin ir a la escuela porque no tenía zapatos, o eso no. Y como te platicaba, también tenía no solo el respaldo de mi familia, sino, y ahorita les quiero mandar un saludo a toda la familia Martínez Soria, porque pues mucha de mi infancia primera la pasé con ellos en la imprenta. ¿Por qué? A ver, ¿por qué llegas a una imprenta y por qué la pasas con ellos? Ellos eran mis vecinos de a 2 casas. Era mi casa ahí en Guerrero, y luego era la tienda de Don Polo, y luego la imprenta de Don Mariano Martínez. Y entonces yo pues prácticamente ahí me quedaba a veces hasta dormir. Ahí comía, pues no es que comía, ahí me daban de comer doña Irene, que murió hace 2 años. ¿Tú? De chiquillos, fíjate que sí nos tocó, nos tocaba darle crán a la imprenta. Entre 2 le dábamos así, traca, y luego Gumaro la prendía, la conectaba, y entonces el motor empezaba a funcionar. Que él se lo puso, porque en ese tiempo no había sí, no había, no, pero le adaptaron. Entonces entonces ya con el motor, ya la máquina giraba más, así más rápido. Por todas esas cosas raras que obviamente toda la vida te dijeron, ni te dediques a eso porque no vas a vivir del arte, de nada de eso, ¿no? Pues sí, de ahí porque con ellos también ahí aprendí a leer, porque compraban cuentos de Calimán, de Rarotonga, de Lágrimas y Risas, todas las historietas de La Pequeña Lulú, de Fantomas, La Amenaza Elegante, de la familia Burrón, de Borola Tacucha de Burrón y Don Regino Burrón, o sea, todo eso. Entonces imagínate, leías una historieta y te faltaba la que sigue, 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 la que sigue. Entonces se las iban pasando, así como del más grande leía primero, luego el otro, o según lo que cada quien le gustaba. La vida ya te las leías todas. La vida te estaba preparando para ser actor ya, para ser artista, de alguna manera, y no lo sabías tú. Pues fíjate que ahí aprendí, por ejemplo, cómo haces, o sea, porque después estudié artes gráficas y me sirvió mucho lo que yo ya sabía de la imprenta. Claro, todo era en modo manual. Entonces escribías al revés con los tipos móviles y había espacios, o sea, metales así de diferentes grosores, y eran los espacios, y los interlineados eran plaquitas de metal de diferentes grosores también. Entonces, yo cuando dicen un interlineado o espacios, me imagino los bloques. Y había, ahí como antigüedad los tenía don Mariano, bloque de madera, de madera, con las letras así en relieve. Y entonces con eso organizabas un como marco, se atornillaba, se ajustaba. Y entonces hacía una prueba
y luego de repente dices, pues pusieron el acento en la letra de al lado, se cambiaba, ¿cuánto se hacía tardabas en hacer una oración? No, pues sí, era tardadito porque había unas regletas y ahí se iban formando las líneas, era línea por línea. Y luego apareció el linotipo. Entonces en la imprenta de gobierno era la única que tenía el linotipo, y a don Lino, que yo dije, ay, ¿por qué le pondrían Lino? O sea, ¿quién se llama Lino? No, pues era porque él era el que hacía los linotipos. ¿Qué es un linotipo? Entonces es una barra ya con todo el texto escrito, pero en barras como entre de plomo, aluminio, hasta tóxicas, yo creo. Pero él iba escribiendo, entonces la máquina iba sacando ya la línea, entonces era como 10 veces o 20 veces más rápido hacer líneas en linotipo que hacerlas de letra por letra por letra por letra. Pero, por ejemplo, tenían sus cajones, que todavía los tiene Martín, sus cajones, entonces sacabas el cajoncito lleno de divisiones y estaba la A, la A mayúscula, luego la B mayúscula, la C, los acentos, las comas, los puntos, todo así mega ordenado. Entonces primero, cuando ya después se imprimían tarjetas que decíamos de Navidad o de presentación, se limpiaba con gasolina y estopa, así súper limpio, y hasta que estuviera limpio, se desbarataba, que era lo que sí nos ponían a hacer. Entonces ya desbaratado, tenías que poner la A en la A, la B en la E, la L en la L, los espacios y todo donde correspondiera de acuerdo a su tipo de letra. ¿Te llegaron alguna vez a ti, tarjetas de Navidad que alguien te mandara y que dijeran sí, a mí para sí. ir? No de esa edad, porque ahí yo tenía a lo mejor 4, 5, 6 años, pero ya de más grande sí, porque todavía se usaba. Lo que sí es que me regalaban los álbumes de tarjetas de Navidad, no el álbum, sino el catálogo. Cuando ya se había pasado de moda, yo creo que a ellos les llegaban nuevos, y entonces a mí me daban un catálogo viejo y cómo me entretenía, porque recortaba las campanas navideñas, los nacimientos, los pinitos. ¿Y qué hacías con ellos? Y hacía mis propias tarjetas de Navidad, ya con plumones y unas letras que me enseñaron a hacer ahí mismo en la imprenta. ¿Y las mandabas a tus y conocidos? las regalaba, no las mandaba porque pues no tenía así para comprar el timbre, el sobre y eso. Pero sí compraba a veces sobres y las regalaba así como de, ay, te hice una tarjeta a mis conocidos. Eras importantísimo. Pues a mí me gustaba mucho hacer eso. Sí, mucho, así, mucho. Porque se me hacía que era como todo un universo, y porque la época era la Navidad, siempre cuando uno es niño todo es más magia. Pero era más magia porque en mi casa ponían un árbol de Navidad así X, o sea, de un tamaño chico, yo creo. Pero en la casa de la imprenta ponían el nacimiento. Pero el nacimiento, no marches, o sea, quitaban todo lo de una mesa. Tenía cueva, tenía cartero. Yo nunca he visto un cartero en otro nacimiento más que en ese. Tenía 2 carteros con cartas, así tenía sus cartitas así y sus como periodiquitos en su morral del cartero. Era un viejito el cartero con su barba de algodón, porque les ponían algodón. Y había señoras que hacían gorditas, que todo eso se me hacía muy raro. Pues, de niño. Curiosísimo. Decía, ¿por qué la Virgen es de este tamaño? San José es de este tamaño. Y el niño es de este tamaño. Pero digo, ahorita comprendo que es como la importancia que le daban a cada persona. Al personaje. Y las señoras con gorditas, así vendían gorditas, de esas de gorditas que hacen las figuritas de barro, pero eran un puesto de gorditas con guajolotes, y al lado estaban las cabañas de los beduinos y los, o sea, como los que sí eran de la región, con todos los mexicanos acá, cascada de papel, aluminio, pero con de esas tiritas, como para cuando se movía, daban la impresión de cascada, lago con patos y peces de esos de barro, así, pues son así, y jugábamos porque decían, encuéntrame y entonces cada quien decía de lo que veía, encuéntrame árabe en camello que vaya para el pesebre. Hoy andamos por cuestión de tiempo. Poca gente he sabido que saben de la madre Matiana.
Ah. ¿Tú de dónde sacaste eso y por qué lo sacaste? ¿Qué tenía que ver contigo eso? Yo empecé con una investigación porque hice mi lotería de los 100 nombres que los mexicanos le dan a la muerte. Entonces, uno de los nombres es la Madre Matiana. Y mucho tiempo, porque fue mucho tiempo, amigos, anduve buscando quién fue la madre. O sea, no quién fue, sino había primero su libro. Pero primero estaba investigando si existió, si existió o no. Porque existían esos famosos polvos de la Madre Matiana para hacer ahí que tu brujería y tu magia negra y todo. Sí. Pero a lo mejor nada más a alguien se le ocurrió que se llamaran de la Madre Matiana o porque se llamaban así. Entonces, pero a sabiendas de eso y de que cuando eres niño te decía, y va a venir la Madre Matiana y que si no sé qué, la Madre Matiana o como amenazas de la Madre Matiana, y dices, pues, ¿qué es la Madre Matiana? Pero yo lo empecé a ver como en revistas también, como sinónimo, o sea, nombres de la muerte, y aparecían 10 nombres de la muerte, y entre ellos la Madre Matiana. ¿Y tenías toda la idea de que ibas a hacer unas cartas, una lotería con esos nombres, o no? No, yo nada más se me hacía una curiosidad, o sea, decía, qué raro que haya tantos nombres, pero como los nombres empezaron a ser muchos nombres, dije, no, ya eso se está saliendo de control. Entonces, cuando tenía yo en mi lista que iba anotando, que iba guardando... Dinos unos 10 nombres. Doña Osamenta, la Paveada, la Fría, la Seria, la Tía Quiteria, la Madre Matiana, la Tía de las Muchachas, Patas de Hilo, Patas de Catre, Patas de Popote, la Zapatona, la Igualadora, la Nombre Secadora, difícil. Doña Osamenta. Uno difícil. Difícil, pues habíamos comentado la Siriquisiaca, que no es difícil, pero es raro, es un nombre raro porque aparte es que en algunos lugares es la siriaca o son nombres como la tilica, son nombres como, por ejemplo, llevé la lotería a Jalapa. Ya yo tenía las 2 loterías, la de los 50 nombres, que tiene 50, y la de los 100 nombres, que también tiene 50, pero es la continuación. Entonces, por cuestiones de derechos de autor, le cambié a que se llamara los 100 nombres. Bueno, eso es una cosa. Pero cuando llevé las 2 loterías a Jalapa y las jugamos, la gente la jugaba, pero así con una ansia de que yo gritara la canija o la canilla, y yo no tenía ninguno de esos 2 nombres, porque pues yo nunca había ido a Jalapa. ¿Y quién diablos va a saber que en Jalapa a la muerte le dicen la canija y la canilla? La canilla por las canillas y la canija porque pues es como la chingada, la jodida. Sí, todos los despectivos. Oye, ¿y ahorita como cuántos nombres habrá ya después de tanta evolución? Pues yo, así registrados que yo tenga, son como 112 nombres. Wow. Pero no he ido yo a todos los estados ni he continuado con la investigación. Pero ahorita yo quisiera continuar porque va a salir mucha más información de cuando yo empecé con eso en el 99. Que no había internet ni nada de esas cosas que pudieras entrarle como eso. Había muy poquito en internet, había empezaba. Leve. Ajá. Por tiempos también, esos personajes que inventas y que te han dado tanto reflector en el mundo, ¿cómo empiezan a nacer? Y sobre todo, pues tú los pagas, ¿de dónde sacas el dinero y te es redituable? ¿O si es cierto que de esto no vas a vivir? Pues todo es cierto. Es cierto que yo los pago, es cierto que yo hago circo, maroma y teatro. A mí me sale el vestuario mucho más barato porque yo estudié diseño de modas en Guadalajara. Entonces yo voy, escojo mis telas, ahora sí que hago maravillas porque sé cortar, sé hacer patronaje. Yo estudié patronaje industrial y patronaje sobre medida, que es el que realmente es el que usas en diseño de modas para hacer alta costura. Pero aún así te echas 25, 30 mil pesos en esas cosas, ¿no? Aún así. En un vestuario, por ejemplo, de la Catrina, sí. Porque ahí cuentan, por ejemplo, no solo los metros de tela, que sí son muchos metros, porque lo que la gente ve en un vestido, por decir mi Catrina Carlota, la pura cola, porque la cola abarca todo este espacio que tenemos aquí, entonces no hay lienzo de ese tamaño. Wow. O sea, tienes que cortar 3 lienzos y luego es lo que tú ves más lo que no ves, que es el forro y el fondo del
del vestido, más los metros, por ejemplo, de encaje que tiene alrededor. Entonces, y luego por dentro es los calzones, el corset, las crinolinas, crinolina de aro, crinolina de tul, todo lo tengo guardado, todo. ¿Cuántos personajes tienes? De Catrina posiblemente tenga 35 vestuarios de 35 Catrinas diferentes que se han hecho, algunas a pedido, por ejemplo en Tlaxcala. En algún momento me pidieron, oye, puede ser la Catrina para representar a Tlaxcala, entonces me fui a Tlaxcala, me invitaron, fíjate ahí el viaje, Tere Ortiz y Ricardo Chapa. De mi cumpleaños, mi regalo fue, pues te llevamos a Tlaxcala. ¿Dónde está la hermana de Tere? Donde está la hermana monja. Ajá. Entonces, de ahí nos fuimos a San Juan Ixtenco, cuna del maíz, en Tlaxcala, y cuna de ese maíz de mazorcas de colores. Entonces ahí compré el vestuario, porque ese no lo puedo hacer yo, porque no lo sé hacer. Es regional también, además. Es traje regional y es de pepenado, de hilo negro, es muy complicado. Bueno, pero me hice mi traje prehispánico de la Catrina del maíz de Tlaxcala. Wow. Entonces se fue pintado a mano, con muchos maíces, pero también tiene un copili de pluma natural, wow, en colores, porque me compré el libro aquí en una de las librerías estas de El Alquimista. Ahí me compré el libro de El Penacho de Moctezuma, que digo, mal está empleada la palabra penacho para referirse al copili, pero también copili es como una corona. Entonces, y además lo tienen, creo que en Francia, ¿no? Está en Viena. Yo ya lo vi. Ya sí, en vivo. Y me fui vestido con un traje prehispánico. Dije, donde ahorita agarro mi ayacastli, mi sonaja, rompo el vidrio, agarro el penacho, me lo cambio, les dejo el otro. Oye, sí. ¿Y tú hacías y sigues haciendo todos los guiones? Sí, bueno, el de Pastorela ya estaba hecho, pero cada quien le mete de su cosecha. Y luego, conforme pasan los días y va viendo noticias diferentes, también puede ir cambiando la pastorela, que era el chiste de las pastorelas de donde yo salía. Y tus personajes ya tú solo, ¿cómo le haces? ¿Te escribes tú el guión también? ¿Vas escuchando lo que se dice en la calle, lo que sea? Sí, ¿Cómo lo haces? En los que hago de show cuando me contratan, por ejemplo, si tú me llamaras, oye, voy a hacer un show de mi cumpleaños. Entonces, así como entrevista, o sea, primero te investigo, o sea, ¿dónde naciste? ¿A qué escuela fuiste? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿O quiénes van a ir a la fiesta? Porque en esas fiestas van los de la jugada de póker, luego las del Salesiano, luego los que estudiaron en escuelas, así como yo en escuelas públicas, pues los de la Vicente Riva Palacio, los de la Secundaria Federal número 1, los del CEBETI 118, los del CETIS 16. Entonces, cada quien, o los del básquet, los del teatro, los de así. Y cada quien tiene amigos, grupos de amigos de diferentes. Entonces también de eso pues va sacando para los saludos, para los chistes, para el cotorreo, para que la gente se la pase bien, pero con algo que conocen. Pero también eso ha cambiado porque al principio no era así. O sea, al principio el comediante, el que sabe más chistes es el mejor. Entonces, pues sí, pero la gente te pedía, cuéntanos un chiste de monjas, cuéntanos un chiste de pericos, cuéntanos un chiste de lo que sea. Y así se va, eran antes, pero ahora se modifica, entonces ahora son como monólogos y son entre monólogos, novedades, porque luego también dices así recomendaciones de películas. Y en tu vida real, el ser tan sensible, ¿qué satisfacciones te da? ¿Qué problemas te crea? Pues todo, o sea, satisfacciones, te da muchas satisfacciones porque gracias a eso puedes percibir así con la pura mirada lo que el público quiere y lo que de plano no quiere. Entonces vas viendo cuál es la necesidad de la gente pero también en el sentido personal, pues es que también te afecta todo, ¿no? Así, lo que dicen de ti, lo que no dicen de ti, lo que tú piensas que dijeron o la interpretación, porque claro, eso a mí sí me causa conflicto, ¿eh? Lo que yo interpreto de lo que la gente dice. Ahorita ya no me está costando trabajo porque ya ahorita tengo un buen de tiempo que estoy leyendo
No maduré. No. Estoy leyendo los estoicos. Entonces ese pensamiento estoico me está gustando y digo, ¿cómo no lo supe antes? Pero yo, te voy a decir por qué no lo supe antes, porque yo decía, es que eso de la filosofía, qué hueva, o sea, ¿a quién le interesa? Y ahorita dije, ay, perdí los mejores años de mi vida. Hubiera sabido esto, de la edad de nuestra floor manager aquí presente, estudia filosofía, porque es muy importante, muy importante para la vida de todos. Sí, claro. Yo estoy ahorita apenas en ese afán de conocer a los grandes filósofos, su pensamiento, pero el pensamiento estoico es ahorita lo que a mí me sirve mucho. Muchas cosas te dijeron, hiciste caso y después ya no. No vas a poder cantar, cantas bien feo, por ejemplo. No vas a poder cantar, tú cantas bien feo, están los niños de la primera voz, los de la segunda voz, y yo en la tercera voz, que éramos como 5 nada más, y que nos decían, el hermano Teddy Boris nos decía, ustedes mejor no canten, estén aquí, o sea, sean felices, pero no canten, porque aparte yo cantaba feo y fuerte. Wow. Entonces, en vez de enseñarme a cantar, me sacaron de la jugada y años duré y luego por eso hago playback, pero luego me rescató Miguel Olvera. Entonces, ¿Nunca estuviste en la estudiantina y esas cosas? No, pero éramos amigos porque éramos amigos todos de los cómicos con los estudiantinos. Y perdón, Miguel Olvera no, porque Miguel Olvera ahorita, en el año pasado fue el que nos ayudó a toda la producción de la Catrina del ciberespacio. Benítez, el maestro Benítez. Entonces, él fue el que me apoyó a sacar la voz, que de hecho también ahí quedé de regresar y no he regresado por mis clases, pero digo, para cuando les digan que no pueden, ¿cómo no? O sea, ahorita creo que todo mundo puede hacer todo lo que quiera. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu vida? Así en menos de un minuto. Ay, hacer mi propio maquillaje, mis propios trajes, mis propias pelucas, porque yo las pelucas las hacía de cero y, o sea, poder hacer muchas cosas porque te ahorra mucho dinero. Entonces, a lo que íbamos con esa pregunta de dónde sacas, pues hay veces que no tengo, pero lo sacas de tu imaginación, de tu ingenio, de lo que ya tienes, le recortas, le quitas, le pegas, le pones, le cambias, entonces ya tienes una cosa muy diferente. ¿Fue buena tu elección de dedicarte a lo que te dedicas o hubieras preferido haber sido otra cosa? Yo creo que fue buena elección porque debido también a ser muy insistente en el no darte por vencido, así no rendirte, pues he conocido muchos países, entonces a eso, o ciudades, a eso me ha llevado. ¿Y tú vas o te llevan o te contratan o qué es? Pues me contratan porque con los que he viajado más es con el gobierno de Michoacán. Entonces he ido a Shanghái, pero por ejemplo a Viena, fui a una pasarela que se llamaba Los Colores de México, pero en esa no hubo intervención de ningún gobierno, pero por ejemplo Bogotá o por ejemplo Roma, pues por mi cuenta, o sea... Pues el tiempo nos ha tomado cuenta, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Gracias, Lalo. Y verdaderamente ojalá que nosotros mismos también seamos congruentes con nosotros mismos y logremos hacer sueños que compartamos con las personas que también quieren vivir nuestros y sus sueños. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos.